Carmina y Candela y trabajamos en una pequeña explotación en Albacete, que es una ciudad pequeñita del sur de España. Tenemos 100 hectáreas, de las cuales 50 son de cultivo ecológico y una pequeña granja de gallinas también ecológicas, bueno, de huevos ecológicos. Después de un tiempo donde siempre rondaba la idea de volver a Albacete, porque vivía en Madrid, Barcelona, viajaba mucho, siempre rondaba la idea de volver un poco a las raíces, pues conocí a Candela en 2017 y ya fue el motor de decir, bueno, tengo que ver la forma de venir. Durante meses estuve dándole vueltas a me quiero venir, pero no solo me quiero venir a Albacete porque me quiero cambiar de la gran ciudad a una ciudad pequeña, sino es que quiero también que mi trabajo sea como un plan de vida que me llene y que aporte algo. Y un día estaba viajando en el tren a una feria de alimentación de cárnicos y claro, ya se me vino a la cabeza como, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y entonces llamé a mi padre, se me vino a la cabeza unas ayudas que hay de fondos europeos para fomentar el relevo generacional en el campo, que son las ayudas de jóvenes agricultores. Y claro, como yo tenía, pues al final tenía cierto miedo de dejar mi trabajo y no tener ningún ingreso, y esto era bueno, pues aquí vas a tener este apoyo de esta ayuda económica. Uno de los motores para que esto fuera posible y a la vez también otra traba ha sido la administración. Por ejemplo, contar con las ayudas europeas para que me incorporara fue, vamos, el impulso que necesitaba, pero luego en el día, claro, de fondos europeos, pero luego en el día a día, luchando con la administración local, la verdad que hay muchísimas trabas de burocracia que te ponen tu trabajo difícil. Sí, al principio nosotras como andábamos así un poco inseguras, como no teníamos ni idea, preguntábamos todo o seguíamos haciendo las cosas como se habían hecho siempre. Esto pues siempre se ha hecho así, esas frases. Y luego nos hemos ido dando cuenta que tenemos que confiar en nuestro instinto. Sí, hay que escuchar opiniones de la gente que sabes y confiar en su experiencia, pero también confiar en nuestro instinto, es decir, no es que ahora hay maneras como mucho más eficientes de hacer las cosas. No, nosotros en el campo seguíamos teniendo el mismo trabajo. Claro. El mismo, lo único que nos superaba era que de repente todo el mundo hacía repostería y tenía más huevos. Claro. Que querían más huevos todos. Pero nuestro día a día fue el mismo, de hecho fue también cuando tomamos más conciencia de lo necesario que es el trabajo en el campo y de lo que es real. Sí. Cuando todo el mundo lo estaba pasando mal, sin trabajo, decíamos es que los alimentos se siguen necesitando y nosotros tenemos que estar aquí todos los días currando porque es, no sé. De hecho, un poco el camino que yo había seguido fue del último escalón de la industria alimentaria a volver a los orígenes, a trabajar el campo con nuestras manos. Y se ha ido dando todo como de una manera así muy natural y ahora es una frase que siempre repito, es que estoy donde tenía que estar y haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? No. La formación ha sido pues los consejos de mi padre, del encargado que había antes aquí, que ya no está y estamos solas. Y una vez que nos hemos visto solas, porque mi padre también se ha tenido que mover a Madrid y nuestro día a día nos vemos solas, pues ya el aprendizaje es prueba y error. Sí. Te tienes que equivocar, te vas a cargar algún almendro. Claro, de momento no me he cargado ninguno entero, pero ya le he pegado algún viaje. Pero es que es verdad que se aprende así. Si te pueden enseñar los trucos de cómo se manejan o cómo se hacen mejor las cosas, pero en el campo es que es un poco ponte tú solo y equivócate hasta que cojas tu truquillo o la manera que te resulta a ti más fácil. ¿No? Poder vivir de algo que nos guste y que nos apasiona y que sobre todo es que al aire libre. Sí, y que no está cayendo en vacío, que estamos ayudando, como tú dices, a hacer un planeta un poco mejor. Y eso, que al final es que es súper reconfortante lo que estamos haciendo. Pues ver lo bien que viven las gallinas,
ver que tenemos abejas y estamos ayudando a polinizar o no sé, es que es un trabajo muy bonito. Para mí ese es el éxito, es haber llegado aquí. Como tampoco pretendemos llegar mucho más allá, No. es que ya somos felices así.